llamo Jennifer del blog miscelánea.com. En este canal encontrarás tutoriales paso a paso para aprender a coser, además de aprender a hacer tus propios patrones. En el vídeo de hoy te enseño a hacer esta blusa. Seguro que las telas que estoy usando te suenan porque son varios retales que me sobraron de hacer este vestido y esta blusa. Para hacer la blusa he partido un patrón base, es el mismo que uso normalmente, pero si tú no tienes un patrón base te dejo un vídeo por aquí arriba y en la caja de descripción para hacer tu propio patrón con tus medidas. Si no te atreves a hacerlo con tus medidas, también te dejo por aquí abajo un vídeo donde te explico cómo hacerlo a partir de una blusa. Ya verás que este patrón es muy básico porque no tiene pinzas, así que seguro que lo puedes hacer perfectamente. A raíz de este patrón lo que vamos a hacer es unas pequeñas modificaciones para hacer esta blusa que es tipo camisera, porque tiene la abotonadura delante y además el cuello, que aunque es un cuello camisero, es un cuello sin pie, que para ir empezando es la manera más fácil de hacerlo y que queda muy bien. Pero bueno, todo esto lo verás en el vídeo, pero ya sabes que cualquier duda que te surja, por aquí estoy, tanto en los comentarios como Instagram o un email. Como decía, las telas que estoy utilizando son los retales que tenía por casa. Si te fijas, las dos telas tienen bastante caída. Lo ideal es que elijas la que elijas, si combinas dos, que no sean demasiado diferentes entre ellas. En este caso, esta por ejemplo tiene más peso, pero tienen bastante caída las dos y son parecidas. Estas telas en concreto que he usado no son muy difíciles de coser, simplemente con una aguja universal de 80-12 ya podrías coserlas. Sin más, me despido, espero que el vídeo te resulte interesante y ya sabes que si lo recreas envíame una foto porque me encanta ver vuestras creaciones. Te dejo con el paso a paso, nos vemos pronto. Para hacer el patrón vamos a utilizar un patrón base. Cogemos un trozo de papel de patrón y trazamos un rectángulo con las medidas del patrón. Dentro de este rectángulo calcamos el contorno del patrón. En la línea central del patrón será donde vamos a dibujar la abotonadura. Como la abotonadura que voy a hacer es de 2 centímetros de ancho, desde la línea central del patrón hacemos una línea paralela a 1 centímetro hacia la derecha y 1 centímetro hacia la izquierda. Ahora hacemos otra línea paralela con la misma medida del ancho de la abotonadura, en este caso 2 centímetros. En la línea del escote hacemos, en vez de una línea recta, como hemos hecho en el bajo, una línea ligeramente curvada. Recortamos este patrón y será el patrón delantero. Para hacer el patrón de la espalda hacemos lo mismo, trazamos un rectángulo y calcamos el contorno del patrón. La línea del escote la vamos a subir 1 centímetro. Esta línea del escote no vale. Desde el punto más alto del patrón, en el hombro, hacemos una línea perpendicular a 10 centímetros. Este será el canesú. A la parte de la espalda le vamos a dar una amplitud de 5 centímetros, porque haremos un pliegue. Recortamos el patrón y de la espalda saldrán dos patrones, el canesú y la espalda. Volvemos a coger el patrón delantero y el canesú y los unimos por los hombros, tal como estás viendo. En el patrón delantero hacemos una línea de 3 centímetros desde el hombro.
Recortamos esta parte del patrón que desde ahora formará parte del canesú. Tendremos que tener un patrón delantero con la botonadura incluida, un patrón de la espalda y el canesú. Como voy a combinar dos telas en la parte delantera, le voy a hacer una modificación más. Así que voy a dividir la parte delantera en dos. Una parte irá en tela lisa y la otra en tela estampada. Medimos el punto donde queremos que acabe el patrón superior. En mi caso, a 2 o 3 centímetros por encima de la cintura, cortamos por esta línea para formar dos piezas. Al patrón inferior le voy a indicar que le daré unos centímetros de más en el bajo. Y ahora sí ya tengo todas las piezas del patrón. La pieza de la espalda y el canesú irán cortados a lomo. Ahora vamos a empezar a cortar. Esta tela que voy a usar es un crepe y lo voy a utilizar por el revés. Así que para mí el revés de la tela será el derecho. Con la tela estirada y con el revés hacia abajo voy a poner los patrones. En la parte inferior voy a darle unos centímetros de más de margen en el bajo. Cortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. O utilizamos esta pieza delantera para cortar la otra pieza delantera, pero en tela lisa. Así que encaramos los derechos y cortamos. Para cortar la pieza de la espalda doblamos la tela y en el doblez ponemos el patrón, dejando 1 centímetro de margen de costura. Esta será la pieza de la espalda. Para cortar el canesú doblamos la tela y en el doblez ponemos el patrón. Cortamos dejando un margen de 1 centímetro. Utilizamos este canesú para cortar el otro. Ambos los he cortado a contrahilo. Para cortar las mangas doblamos la tela por la mitad. Para cortar la manga doblamos la tela por la mitad y en el doblez ponemos el patrón de la manga. Cortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. Desde el bajo de la sisa hasta el bajo lo voy a hacer recto para darle más amplitud y en vez de hacerla larga voy a hacer una manga corta. Utilizamos esta manga para cortar la otra. Marcamos con un piquete el centro de la manga. Vamos a empezar a coser. Cogemos las 4 piezas delanteras. Vamos a unir las piezas superiores con las inferiores, como estás viendo en la imagen. Pasamos un pespunte sencillo y un pespunte en zigzag por el borde, o como en mi caso con la remalladora. Planchamos bien las piezas delanteras. Cogemos la pieza de la espalda y doblamos por la mitad para marcar el centro. También marcamos el centro de las piezas del canesú. A la pieza de la espalda vamos a hacerle un pliegue para ajustarlo a la medida del canesú. Así que con un alfiler marcamos la mitad de lo que hacía el pliegue, en mi caso 5 centímetros. Así que desde el centro ponemos un alfiler a 2,5 centímetros hacia un lado y a 2,5 centímetros hacia el otro. Unimos ambos piquetes y por el revés de la pieza hacemos que la mitad del pie quede en un lado y la otra mitad hacia el otro. Sujetamos bien con alfileres, pasamos un pespunte recto muy pegado al borde
Por el derecho se tendría que ver algo así. Encaramos los derechos del canesú y la pieza de la espalda haciendo que los centros coincidan. Hilvanamos para unir ambas piezas. Igualmente hilvanamos los hombros del canesú con las piezas delanteras, haciendo que los derechos queden enfrentados. Una vez hilvanados ponemos la blusa con el derecho hacia arriba para enrollar la espalda, como estás viendo en la imagen, para que quede dentro del canesú. Y lo mismo con las piezas delanteras. Fíjate que el del canesú tiene que estar con el derecho hacia arriba, así que ahora ponemos el otro canesú con el derecho hacia abajo, haciendo una especie de sándwich entre el canesú, las piezas delanteras y espalda y el otro canesú. Hilvanamos nuevamente para asegurarnos que al coser no enganchamos las piezas enrolladas de dentro del canesú. Pasamos un pespunte recto por la espalda y los hombros. Extraemos los delanteros y la espalda por el escote. Cosemos por los costados con un pespunte recto y un pespunte en zigzag por el borde. Para hacer la abotonadura hacemos un dobladillo de 1 centímetro o del margen de costura que ya has dejado y otro de 2 centímetros. Hacemos lo mismo con la otra pieza delantera para pasar un pespunte recto. Planchamos bien las costuras de la blusa. Como esta blusa tiene dos telas, nos aseguramos que casen bien el final de la tela estampada con el principio de la otra tela estampada. Cosemos las mangas con un pespunte recto y un pespunte en zigzag por el borde. Con la blusa del revés y la manga al derecho, metemos la manga en el cuerpo, haciendo que coincidan las costuras del cuerpo con las costuras de la manga. Pasamos un pespunte recto y un pespunte zigzag por el borde.
Ajustamos la medida del largo de la manga y hacemos un dobladillo doble de 1 centímetro. Planchamos bien para que sea más fácil coser y cosemos con un pespunte recto. Para dibujar el contorno del escote y hacer el cuello, doblamos la blusa por los hombros, tal como estás viendo en la imagen. El centro de la espalda lo ponemos recto al papel. Dibujamos el contorno hasta llegar a la botonadura. Perfeccionamos las líneas . Siguiendo esta línea del escote hacemos un cuello de 4 centímetros de ancho. Esta parte recta irá cortada al lomo. Esta parte del centro delantero la podemos hacer redondeada, pero en mi caso la voy a hacer con un cuello camisero. Desde este punto hacemos una línea ligeramente inclinada, dándole 1 centímetro de más de largura a esta línea. El final de esta línea le hacemos coincidir con la línea de trazo del cuello. Recortamos el patrón . De este patrón cortamos 2 piezas de tela y una de entretela. Doblamos la tela y cortamos 2 piezas de tela dejando 1 centímetro de margen de costura. Cortamos la entretela sin dejar margen de costura. En realidad tendríamos que doblar la entretela, pero no tenía suficiente para doblar, así que voy a hacerla en 2 piezas. Pegamos la entretela a una de las piezas del cuello, la pegamos por el revés de la tela. Enfrentamos los derechos del cuello. Pasamos un pespunte recto, dejando la parte interior del cuello sin coser. Cortamos las esquinas y el sobrante, sin llegar a la costura. Le hacemos unos pequeños cortes, le damos la vuelta y sacamos las esquinas. Con la ayuda de la plancha asentamos la costura.
Buscamos el centro del cuello, así como el centro del cuello de la blusa. Con la blusa del derecho ponemos el cuello por el contorno del escote, sujetando con alfileres. Cortamos una tira de 2,5 cm, lo ideal sería que fuera al bies. Esta tira tiene que ser del mismo largo que el contorno del escote de la blusa, más 2 o 3 centímetros de más. Ponemos esta tira en el borde del cuello, con el derecho hacia abajo, tenemos que dejar unos centímetros al principio y al final para hacer un dobladillo. Lo sujetamos con alfileres para pasar un pespunte recto por el borde. Cortamos el sobrante de la tela sin llegar a la costura. Planchamos llevando la costura hacia abajo. Hacemos un dobladillo en el inicio y en el final para pulir. Hacemos un dobladillo doble hacia el interior de la blusa, siempre dejando el cuello hacia arriba para no pillarlo a la hora de coser. Pasamos un pespunte recto . Planchamos bien . Ajustamos la medida del bajo para hacer un dobladillo doble de 1 centímetro que cosemos con un pespunte recto.
Ubicamos dónde irán los ojales. Yo marco el centro del ojal. Para hacer los ojales hacemos una prueba en un trozo de tela y medimos lo que hace el ojal, en este caso 1,8 centímetros. Ya en la blusa, como tengo marcado el centro de cada ojal, donde está el punto del centro, subimos la mitad de lo que mide el ojal, en este caso 0,9 centímetros hacia arriba y 0,9 hacia abajo. Como mi máquina empieza el ojal de abajo a arriba, dejo este alfiler como referencia. Hacemos que la aguja caiga justo en el alfiler que hemos dejado de referencia. Antes de empezar a coser quitamos este alfiler para no romper la aguja. Hacemos lo mismo con el resto de ojales. Para abrirlos ponemos un alfiler en uno de los extremos para no rasgar la tela y con un descosedor hacemos un agujero. Y ya con las tijeras abrimos el ojal. Marcamos dónde irán los botones y los cosemos. Y ya tendríamos la blusa terminada. Espero que te haya servido de inspiración y si te ha gustado dame un me gusta y comparte porque me ayudas muchísimo. Te dejo por aquí otros vídeos que quizá te interesen y si todavía no lo has hecho suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada de lo que pasa por aquí. Si quieres ver más fotos y detalles te espero en miscelaniadiy.com. Nos vemos pronto.